A quien me contestó lo oigo cortado. ¿Escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok. Y es que me está indicando aquí algunos problemas de conexión del internet. Entonces, si se oye mal, confírmenme, por favor, ¿no? Ok, vamos a continuar. La clase pasada vimos el cálculo del asentamiento con método de Smerman y previo con el método de Yambu. Ambos cálculos fueron los asentamientos instantáneos, los asentamientos por elasticidad. Estos ocurren cuando se concluye la construcción. Pero en particular los suelos finos tienen la particularidad de que la reducción de vacíos, que finalmente es el asentamiento, ¿no? Va a depender mucho de la salida del agua, que contengan estos materiales, ¿no? Entonces, particularmente las arcillas, los mismos, experimentan en la deformación un proceso bastante lento, asociado a la salida del agua de la estructura del suelo. Entonces, estos asentamientos diferidos, el reglamento nos recomienda calcularlos a partir de pruebas de consolidación. Y se recuerdan cuando vimos el reglamento, nos decía que el asentamiento diferido iba a ser calculado con una ecuación muy sencilla, que era la relación, el incremento de la relación de vacíos entre 1 más la relación de vacíos inicial multiplicada por el espesor del estrato. Y particularmente en el reglamento nos hablaba de una sumatoria. Una sumatoria porque tendremos que considerar el asentamiento diferido en todos los estratos de arcilla, ¿no? Entonces, para poder calcularlo, necesitamos, para poder evaluar el asentamiento diferido, necesitamos necesariamente la prueba de consolidación, cuyo resultado principal es la curva de compresibilidad. Entonces, de la prueba de consolidación, lo que calculamos es la prueba de compresibilidad, en donde graficamos la relación de vacíos contra el esfuerzo aplicado. Nada más que esto lo dibujamos en escala logarítmica. Entonces, una curva representativa de una prueba de consolidación en un material, en material de un estrato en particular, implica tener una curva más o menos de este estilo, ¿no? Una curva en la cual podemos ver un tramo que le llamamos la curva de recompresión, otro tramo que le llamamos la curva virgen, y el otro el tramo de descarga, ¿no? Y entonces habíamos platicado que esa curva está limitada por
el esfuerzo de compresibilidad. A un lado de ese esfuerzo tenemos los suelos preconsolidados. Y hacia la derecha, los suelos normalmente consolidados. ¿No? Así los habíamos comentado, y en su momento dijimos que los suelos preconsolidados son aquellos suelos que en su historia han tenido una fuerza, un esfuerzo mucho mayor al que actualmente reciben, mientras que los suelos normalmente consolidados son aquellos suelos que en este momento, o en el momento del estudio, tienen el mayor esfuerzo que ha recibido en todo su historial. Esa es la diferencia. Como el asentamiento, lo vemos aquí, es directamente proporcional a la relación de vacíos, al incremento de la relación de vacíos, conviene que la zona o el intervalo de esfuerzos donde yo ubique el esfuerzo transmitido por la cimentación quede precisamente en la zona de recompresión, en esta zona. ¿Por qué? Porque ahí las relaciones, los decrementos de la relación de vacíos van a ser muy pequeños en comparación de la zona virgen, en donde los incrementos en la relación de vacíos son bastante grandes, ¿no? Por la pendiente que se tiene. Entonces conviene que nosotros ubiquemos la cimentación siempre en esta zona, en el área de recompresión. Y entonces, a partir de un nivel de esfuerzos, lo voy a poner con rojo, a partir de un nivel de esfuerzos, para un esfuerzo, un valor de esfuerzo determinado, y un incremento de esfuerzo, un esfuerzo más un incremento de esfuerzo, pues me va a dar 2 puntos en la curva de compresibilidad. Y eso me va a permitir calcular el delta E. Como lo vemos aquí, pues es bastante pequeño ese delta E, en función de este incremento de esfuerzos que estamos aquí aplicando. Entonces, lo que vamos a calcular ahorita es la aplicación de esta ecuación, como nos dice el reglamento del Distrito Federal, en términos de la prueba de consolidación, ¿no? Entonces, adicionalmente, o más bien cuando estuvimos platicando la prueba de consolidación, ya tiene unas 4 clases previas, calculamos, además de la prueba de consolidación, habíamos calculado la pendiente en cada tramo. Vamos a poner converso. La pendiente en cada tramo. A esa pendiente en cada tramo la habíamos llamado el AB, ¿no? Y luego calculamos el MB en función del AB precisamente, ¿no? Entonces, vean, la rama virgen, la pendiente es muy fuerte, por lo tanto el MB es muy alto, y en la zona de recompresión la pendiente es relativamente pequeña, por lo tanto el MB también va a ser un valor relativamente pequeño. Y eso nos va a dar entonces pauta para calcular los asentamientos. Ya sea que lo calculemos en términos de relación de vacíos o en términos de la pendiente de la curva.
Vamos a hablar no exactamente de lo mismo, solamente que con diferente variable. Bien, vamos entonces a proceder al cálculo del asentamiento por consolidación. Y recordemos entonces que el suelo que estamos analizando está compuesto por algunos estratos de arcilla y algunos estratos de arena y por ahí un limo arcilloso, ¿no? Las arcillas limosas y los limos arcillosos pues finalmente son suelos finos que van a tener consolidación o más bien deformación diferida en el tiempo. Entonces, tendremos que calcular el asentamiento diferido en la arcilla limosa, la arcilla con poco limo, el limo arcilloso y estos dos estratos de arcilla limosa. Ahí los vamos a calcular en esos estratos. ¿De acuerdo? Las arenas únicamente van a participar en asentamiento inmediato. Entonces, recordamos que hicimos el proceso de la información de un ensayo de consolidación de una muestra extraída en este estrato, ¿no? En una profundidad de entre 2.5 y 4.2. Y hay que recordar que la cimentación la tenemos definida hasta 2.3. Vamos a ver. Me voy aquí a la derecha. Y tenemos, entonces, lo voy a dibujar aquí. Tenemos de 0 a 1.2. Tenerlo más delgado, porque se satura mucho. 0 nivel del terreno, 1.2 el primer estrato. El siguiente estrato está a 2.5. 2.5, el siguiente está a 4.2. El siguiente está a 4.6. El siguiente estrato está a 5.8. El otro estrato a 6.2. El otro estrato está a 11. 11.5. Estoy nuevamente graficando para hacer la explicación ahí directamente. 14. Y de ahí a 16.8. Y de ahí hasta 40. No me preocupa tanto la escala. Ahí lo tenemos. Y la cimentación, hay que recordar que la tenemos desplantada a 2.3. Entonces 2.3 estaría por aquí. La cimentación. Bueno, incluso es mucho más amplia, ¿no? Una cimentación de 4.5 metros. Esa sería la cimentación. A una profundidad de 2.3 metros. Ahí está. Bien. Y los datos que procesamos fueron extraídos de aquí de una muestra. De este nivel. ¿Sí? Ahí fue la
muestra de suelo. La que procesamos, ¿no? Desde luego que el reglamento nos dice que necesitamos extraer una muestra de cada estrato de interés. Y nos dice que hay que realizar un ensayo de consolidación, desde luego en aquellos suelos finos, en cada estrato de interés. Entonces, seguramente tendríamos en el estrato de 1.2 a 2.5, seguramente aquí tuvimos una muestra, una de las muestras. Una muestra aquí en el estrato entre 2.4 y entre 2.5 y 4.2, que es una arcilla. Entre 4.6 y 5.8 debió extraerse otra muestra. Entre 6 y 11, 6.2 y 11, tuvimos otra muestra, 6.11, y luego 11 a 14 debemos haber extraído otra muestra, 11.5 a 14 aquí, y otra muestra seguramente de 14 a 16.8. Porque hay que recordar que hicimos un sondeo mixto, un sondeo selectivo, ¿no? En el cual nosotros, a partir de un sondeo de cono, habíamos definido la estratigrafía. Con la estratigrafía ya podíamos identificar a qué profundidad extraer las muestras. Se extrajeron muestras aquí en estos materiales para realizar los ensayos. Pero la muestra que nosotros procesamos corresponde a este estrato. ¿Sí? A este otro estrato. Sin embargo, tenemos que, o más bien no obstante, que se hizo nada más esa muestra, nosotros tenemos algunos datos que ya habíamos platicado del módulo MB. Entonces, para el primer estrato, entre 0 y 1.2 era 0.2025, entre 1.2 y 2.5, el MB era 0.20256. Entonces lo voy a poner aquí, MB negro. MB igual a 0.20256. ¿No? En este estrato que vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo directamente sobre la curva. En el siguiente estrato es 0.2026. 0.20263. En el siguiente estrato, 0.2022. En el siguiente, 0.224. Y en el siguiente, 0.222. ¿No? Desde luego, el MB en metros cuadrados sobre tonelada. ¿Sí? Pero, del estrato que nosotros procesamos, recuerdan que calculamos una gráfica, una curva de este estilo. Cierto que la estuvimos aquí, uno de ustedes me apoyó a calcularla, estuvimos calculando, hicimos una tabla de este estilo, ¿no? En donde tenemos la presión aplicada, la lectura del micrómetro, la deformación axial, la altura de la probeta, la altura de vacíos y luego la relación de vacíos. ¿No? ¿Cierto? ¿La recuerdan? Esta tabla. Y de esta tabla obtuvimos esta curva.
Entonces, esta curva corresponde a este estrato. Me llevo otra vez. Corresponde a ese estrato. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos dudas? Nada más lo que estoy haciendo es concentrando la información en el esquema. Lo voy a pasar de este lado para fines de lo que vamos a calcular más adelante. Y también la tabla. Ahí está. Entonces tenemos este diagrama, el estrato que vamos a calcular con la curva de compresibilidad es el estrato que se encuentra inmediatamente debajo de la cimentación, pero procesaríamos todos de la misma manera, ¿no? ¿Cuáles? Los que tienen material arcilloso. Y si no, bueno, podemos utilizar el módulo de compresibilidad que se obtuvo en cada uno de ellos. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que previamente, y aquí voy a necesitar su apoyo, por favor. Previamente habíamos calculado los diagramas de esfuerzos. Primero el esfuerzo total, luego el asociado a el agua, todas chuecas, pero esa parte, digamos, entonces tenemos el esfuerzo total en toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que el valor aquí era 0. ¿Recuerdan esos diagramas? ¿Tienen a la mano los diagramas? Para no calcularlos nuevamente. ¿Sí los tienen? No, ¿verdad? No, bueno, yo no lo tengo en la mano, pues. Calculadora. Bien, vamos entonces a calcularlos. Servirá entonces para recordar el proceso. Bien. Vamos a ver. Voy a poner en rojo. En rojo vamos a poner peso volumétrico. Entonces aquí es 1.6. Aquí es 1.4. Luego 1.19. 1.5. 1.33. 1.5. 1.16. 1.2. 1.36, 1.29 y 1.47. Y vamos a poner aquí en verde, para tener un dato. Aquí el espesor es 1.2. Bueno, incluso, sí, 1.2. Este es 1.3. Este es el espesor del estrato, ¿no? Que estoy poniendo en verde. 1.3, 1.7,
0.4, 1.2, 0.4, 4.8, 0.5, 2.5, 2.8 y 23.2. Entonces, este es profundidad. Y el dato que tenemos aquí es el espesor de estrato. Bien. Entonces, tenemos que el cálculo es el peso volumétrico. Bueno, y este es peso volumétrico. Esta columna será el peso volumétrico por el espesor. Entonces es 1.2 por 1.6. Entonces aquí 1.92. A 1.92 le vamos a sumar el 1.3 por 1.4. Y eso nos da aquí 3.74. Luego a ese le vamos a sumar 1.19 por el espesor, que es 1.7. Me da 5.76. El siguiente será 1.5. 1.5 por 0.4 y me da 6.363. A ese le voy a sumar 1.33, que está multiplicado por 1.2 y me da 7.959. Luego voy a sumarle 1.5 por el espesor, que es 0.4. Eso me da 8.59. Al siguiente, para el cálculo, voy a tener que es 1.16 multiplicado por 4.8. Me dio 14.127. A 14.127 le voy a sumar 1.2, que va a multiplicar a 0.5, que es el espesor, y eso me da 14.727. A este le voy a sumar 1.36, que va a multiplicar a 2.5. 1.36 multiplicado por 2.5. Ahí está. Me da 18.127. A 18.127 le voy a sumar el 1.29 multiplicado por el 2.8 y me da 21.739. 21.739 le voy a sumar el 1.47 multiplicado por 23.2 y eso me da 55. ¿Qué dice? Me da 55.843. ¿Sale? Así lo tenemos. Luego calculamos el diagrama de esfuerzos debido al agua. Hay que recordar que el agua estaba aquí. Entonces todo el diagrama va a empezar a partir de punto, ¿no? Aquí va a ser 0. Aquí va a ser el espesor del estrato, es 1.3. A 1.3 le vamos a sumar 1 por 1.7 y entonces esto me va a dar 3.0. A 3.0 voy a sumarle 1 por 0.4, entonces me estaría dando 3.4. Luego a este 3.4 le sumaría 1.2 por 1, me daría 4.6. A 4.6 le sumaría 1 por 0.4, me daría 5.0. A 5.0 le sumaría 4.8 por 1, que es el peso volumétrico del agua, me daría 9.4.
8, a 9.8 le voy a sumar 0.5 de espesor por un peso volumétrico de 1 tonelada por metro cúbico, pues me da 10.3. A 10.3 le voy a sumar 2.5 multiplicado por 1, entonces me daría 12.8. A 12.8 le voy a sumar 2.28 multiplicado por 1 y me daría 15.6, y a 15.6 le voy a sumar 23.2 multiplicado por 1. Entonces sería 8 y serían 30. 38.2, ¿cierto? 6 y 2 son 8, 5 y 3 son 8, 1 y 2 son 3. Son 38. Bien. Repito, las líneas están todas chuecas, pero es muy claro. Esta es la presión del agua. Luego vamos a calcular el efectivo. El efectivo, tenemos la resta de estos dos, ¿no? Y entonces tendríamos 0 menos 0, me daría 0 en este nivel. 1.92 menos 0, me daría 1.92. 3.74 menos 1.3 me daría 2.44. ¿Cierto? 5.763 menos 3 me daría 2.763. Luego, el siguiente sería 6.363 menos 3.04 me daría 2.963. Luego, a 7.959 le quito 4.6 y me quedarían 3.359. ¿Sí? A 8.559 le quito 5, me quedaría 3.559. Luego, a 14.127 le resto 9.8 y me va a dar 4.327. A 14.727 le voy a quitar 10.3. Me quedan 4.427. Espero no estarme equivocando. Luego, a 18.127 le voy a restar 12.8 y eso me da 5.327. Luego le voy a restar a este a 21.739 le voy a quitar 15, entonces me van a quedar 6.139, ¿no? Y el último sería 55.843 menos 38.8 me daría 17.043. ¿Sale? Así me darían los esfuerzos. Pero bueno, luego calculamos, vamos a seguir extendiendo esta línea, más bien no va a extender más. Calculamos el incremento de esfuerzo. Y también me apoyaron y lo calculamos en su momento con esta tabla. ¿Recuerdan? Aquí con esta tabla estuvimos calculando el incremento de esfuerzo a diferentes profundidades.
Estos datos los tengo concentrados aquí. Y esto es lo que me voy a llevar. Esos ya están concentrados aquí. Lo voy a llevar acá para dibujarlo. Y entonces tenemos que a la profundidad lo voy a poner aquí temporalmente. Ahí está. Qué feas líneas estoy sacando, pero en fin. Bien, a la profundidad de 2.4 tengo un valor de 10.16. 2.4 está entre 2.3, que es el nivel de desplante, y este valor, pues está por aquí. Aquí tengo 10.16, ¿no? Que es la mitad de la porción deformable de este estrato, ¿no? Y la porción deformable de este estrato, pues está limitada por el límite inferior del estrato y por el nivel de desplante. ¿Sí? Por eso es que se encuentra a 2.4. Luego, a 3.35, que es la mitad de estos dos, ¿sí? Tengo un valor de 9.56. Luego, la mitad del siguiente estrato tengo 7.46. Voy a cerrar a dos cifras. Luego, en el siguiente estrato, 5.77. El siguiente estrato, 4.42. En el siguiente estrato, 2.04. El siguiente estrato, 1.11. ¿Sí? Recuerden, estoy cerrando dos cifras significativas. El siguiente estrato, 0.84. El siguiente estrato, 0.55. 0.55 y el último estrato, 0.14. 0.14. Entonces, la curva sería más o menos de este estilo. Va disminuyendo con la profundidad. Estos son los esfuerzos que calculamos previamente. ¿De acuerdo? Alguien, no recuerdo bien con quién nos apoyamos. Son estos valores. ¿Vale? Entonces, tenemos que a la mitad del estrato en donde hicimos el proceso, a la mitad del estrato donde hicimos el proceso, el estrato es este, a este valor, sobre este estrato. Profesor, eso fue con Jambu, ¿verdad? No, ese fue con las ecuaciones, el que calculamos acá, se calculó con las ecuaciones, con estas ecuaciones, que es el incremento de esfuerzo en la masa de suelo. Con estas ecuaciones. Ah, sí. Gracias. Ese, puso una tarea de eso, ¿no? Bueno, ¿No? Perdón, ¿no te escuché? En una tarea las programamos en Excel esas, Es ¿verdad? correcto. Sí, Ah, es la distribución de esfuerzo en la masa de suelo. Y precisamente
uno de ustedes, ahorita no recuerdo quién fue, me facilitó su hoja Excel para tener rápidamente el cálculo del incremento de esfuerzo. Pero aquí ahorita lo que estamos analizando únicamente es en la dirección Z, que son estos datos que tengo aquí, 10.16, 9.56, 7.40 y tantos, 5.76, 4.71 y el último .14, ¿no? De aquí me llevé esos datos, aquí son estos, aquí lo grafiqué. ¿Sale? Entonces, aquí yo tengo que el estrato entre 2.5 y 4.2 va a tener un esfuerzo de 9.52, un incremento de esfuerzo de 9.52, que es esta magnitud. ¿Sale? Y eso está asociado ¿a quién? A la carga que viene de la superestructura y que estamos transmitiendo a través de la cimentación. Ese es el efecto, ¿no? Esto es el incremento de esfuerzo asociado a la superestructura. ¿No? Está asociado a la superestructura. Y lo que estamos aquí calculando con los diagramas de esfuerzo son los esfuerzos asociados al suelo. Estos tres que estamos aquí calculando. Y este está asociado a la estructura. Y desde luego el incremento en la dirección X y también el incremento en la dirección Y son asociados a la superestructura. Y esto es asociado al suelo. Entonces, el suelo a este nivel va a tener una magnitud de esfuerzo de esta magnitud. ¿Sí? Y a esa magnitud, en términos de esfuerzos efectivos, tenemos que sería, como la variación es lineal en el estrato, lo que voy a hacer va a ser sumar el 2.44 que tengo en el límite superior al 2.763 que corresponde al límite inferior, y el resultado lo voy a dividir entre 2. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser determinar a este nivel el esfuerzo. Entonces, el promedio de estos dos, que es lo que acabo de hacer, me da 2.6015 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, los datos que yo voy a tomar son este 2.6015 más este 9.56. Y esos datos los voy a dibujar en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, esta corresponde al estrato, ¿eh? Tendría que agarrar la curva correspondiente a cada estrato para realizar lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, el suelo tiene 2.6015. Entonces me voy aquí en 2.6015. Este es 1, este es 2, este 3, este 4, este 5, este 6, este 7, este 8, este 9 y este 10. Entonces me voy aquí en 2.6015, ¿no?
2.60 debe estar por aquí. 2.6015. ¿Vale? Este dato, si lo llevo hasta arriba, estaría aquí cruzando. Sería este punto. ¿Sí? ¿Este a quién se debe? Se debe al suelo. Eso es lo que el suelo, en el quinto día que hizo Dios a la tierra, formó ese estrato de suelo y por formarlo a esa profundidad le confirió un esfuerzo de 2.6015, ¿no? Por la propia ubicación del suelo, por las características de los materiales y por su ubicación, tiene este esfuerzo, ¿no? Y luego nosotros vamos a llegar a colocar esta cimentación, ¿no? Que tiene un incremento neto de presión de 10. ¿Recuerdan cuánto era el incremento neto? Lo tenemos en la tabla que nos apoyaron a calcular, ¿no? El incremento neto de presión es 10.1644. 10.1644 toneladas por metro cuadrado. Esto, ¿quién lo genera? Lo genera la superestructura, ¿no? Acuérdense. Entonces, este 10.1644 que está aplicado a este nivel, se va disminuyendo hacia la profundidad. ¿Quién nos va a representar cómo va disminuyendo este esfuerzo a la profundidad? Pues precisamente es este diagrama. Este es el que nos va definiendo. Entonces, vean, muy cerca de la cimentación, el valor del esfuerzo es muy cercano al incremento neto de presión. ¿Sí? Pero bueno, estamos en el segundo estrato. Y en el segundo estrato tenemos 9.56 toneladas por metro cuadrado. Entonces, lo voy a hacer aquí. Para moverme está. Entonces, aquí tengo yo el esfuerzo y tengo el incremento de esfuerzo. Entonces, el esfuerzo más el incremento de esfuerzo debido a la superestructura va a ser 2.6015 más 9.56. Y eso me va a dar 15, 6, 11, 11 llevamos una, 12.1615. ¿Sí es correcto? 5, 0, 6, 5 más 6, 11, llevamos una, 9, 10, 11 y una son 2. La suma de estos dos son 12. Sí, está bien, profe. 12.1615 toneladas por metro cuadrado. 12.1615. Ese valor lo ubico aquí. Entonces, 12.1615, ¿no? Algo así era el esfuerzo. Entonces, tenemos 10. Esta línea es 20, esta línea 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces, el valor tiene que estar entre estos dos, ¿no? Y decíamos que, como es una escala logarítmica, el 2 se encuentra aquí, el 4 se encuentra acá, ¿no? O sea, el logaritmo de 2 es 0.3, se encuentra el punto tercio, un tercio. El logaritmo de 4 es 0.6, se encuentra en el otro tercio. Y luego el logaritmo de 6 es 0.9, ¿no? Por acá. Ese sería 6. Entonces estamos hablando de 12.16. Entonces el valor se encuentra un poquito al lado del tercio,
Entonces, ese dato aquí sería 12.1615. Aproximadamente. Y de aquí me iría hacia arriba a buscar este valor. ¿Sí? Esto que dibujé, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre el 12.1615 menos el 2.6015 me dio el 9.56, que es el incremento de esfuerzo, ¿no? El incremento de esfuerzo ¿de quién? El asociado a la cimentación que estamos colocando. Esa cimentación está transmitiendo al terreno a nivel de desplante 10.16 toneladas por metro cuadrado, pero ese esfuerzo se va disminuyendo con la profundidad. El efecto se va disminuyendo con la profundidad, y a la profundidad que estamos analizando, que es entre 2.5 y 4.2, el esfuerzo llega a ser de 9.56. No los 10.16, sino una fracción de eso, que son 9.56 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que tenemos aquí es, o lo que procede ahora es calcular la relación de vacíos acá y la relación de vacíos aquí. De tal manera que aquí voy a tener el delta E. ¿Sale? Entonces, el delta E que voy a calcular para el asentamiento está asociado a dos niveles de esfuerzo. El primer nivel de esfuerzo, estará asociado a la condición natural del suelo, al estado inicial de esfuerzos del suelo. ¿Y ese estado inicial de esfuerzos del suelo a qué corresponde? Pues al momento en el que el suelo no tiene ninguna cimentación. Y luego voy a considerar el otro estado de esfuerzos, que es ya con la cimentación construida, con el incremento neto de presión distribuido hacia la profundidad. Entonces, este es el otro estado de esfuerzo. Este. Entonces, en un extremo tengo el sigma calculado por el suelo, y en el otro extremo tengo el sigma más el delta sigma. El sigma es el suelo, el delta sigma es de la superestructura. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Necesitamos ahora definir estos datos. Entonces, me voy a ir acá, a la gráfica que tenemos acá. Y permítanme entonces aquí aumentar otra curva. Bien, tenemos que era, ¿cuánto? 2.6015. 2.6015. 6015. Y luego acá abajo voy a poner el 12.1615. 12.1615. Okay. Pero entonces la gráfica la voy a hacer más grande. Ahí está. Y acá voy a poner, la gráfica va de 2 a 6. De 2 a 6 y de 2 a 6. Ahí está. Eso es lo que estoy aquí mostrando en la figura, es lo que acabamos de hacer. ¿Sí?
Aquí en este punto tengo el 2.6015 y en este otro punto tengo el 12.16. Ahí está. Y lo que voy a buscar va a ser precisamente este punto. Entonces, déjenme aquí mover. 6. Y acá vamos a ponerle 5. Entonces este va a ser acá 5. Bien. Lo hago así para poder manipular aquí los datos. Ahí está. Entonces voy a poner aquí ahorita que es 6 y lo voy modificando. 6. Lo que voy a hacer es ampliar aquí la gráfica para poder determinar la intersección de estos puntos. Entonces me voy a ir de 5 a 6. Aquí están los puntos, 5 a 6. Entonces estaremos hablando de 5.8 a 6, ¿no? Vámonos de 5.8 a 6. Ahí está. Pero hablamos en punto 0.1. Punto 0.1. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver. El límite inferior es 5.8, este 5.81, 82, 83, 84, 85, 86. 5.86, 5 a lo mejor. Ahí está. Ahí está la intersección más o menos, ¿no? Con una precisión más o menos adecuada. 86, 6. No, sí es el 5. Me pasé. ¿Sí? Aquí ya tengo el punto en ese lado. Bien, voy a abrir un poquito la escala ahora y me voy a 5.6. Porque el dato se encuentra precisamente aquí. 5.6 y la cierro a 5.8. Entonces el valor está 5.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 8. 5.68, 5.68. 68, a ver si 85, sube un poquito. Ahí está. Bien. ¿Me creen que esos sean los datos de interpolación? Los datos correspondientes. Punto. ¿Vieron lo que hice? Entonces, tengo aquí el dato de 2.6015 y al esfuerzo de 2.6015 le corresponde una relación de vacíos de 5.865. Y el otro esfuerzo, el que tenemos aquí, le corresponde una relación de vacíos de 5.6885. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas de lo que hice aquí? Entonces, Yo me perdí un poco, profesor. a ver. Voy a poner esto aquí y... no sé, sale. ¿En qué te perdiste? Hasta este punto de traer el nivel de esfuerzos inicial, el estado inicial de esfuerzos del suelo,
y traernos también el incremento neto de presión transmitido a la profundidad correspondiente, con su correspondiente reducción, y eso que nos dio, eso que estamos practicando al traerlo de los diagramas a la curva de compresibilidad, eso me dio una posición aquí de 2.6015, ¿no? Del esfuerzo asociado al suelo. Eso te queda claro. Y luego a este le voy a sumar el incremento de esfuerzo, ¿no? Y me da un punto acá en la misma curva de compresibilidad. Hasta ahí vamos, ¿no? De estos dos puntos, yo requiero definir la relación de vacíos asociada, ¿no? Entonces, tengo que llevar a obtener la ordenada correspondiente a esta abscisa. Y la ordenada correspondiente a esta abscisa implica el punto de intersección, aquí, entre esta línea punteada que dibujé y la curva de compresibilidad. Entonces, eso mismo lo tengo que hacer con este esfuerzo. Entonces, con este esfuerzo, que es 2.6015 más 9.56, me dio una abscisa de 12.1615. Entonces, requiero conocer la ordenada asociada a la curva de compresibilidad. ¿Asociada a quién? A este esfuerzo, ¿no? Y es este punto. Entonces, lo que hice allá en el Excel fue un simple artificio, cambiar escalas para poder determinar cuál era esa ordenada. Yo la puedo leer aquí, ¿no? Sabiendo que este 5, este 6, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.80 y tantos, ¿no? Lo que hice en el Excel fue definirlo y me dio de 5.865. Solamente apliqué en el Excel, cambié aquí las escalas para poder interpolar esto con mayor presión. Aquí hice un zoom, digamos, en esta zona. Un zoom, como estamos hablando, que está entre 5 y 6, pero más bien entre 5.8 y 6, yo cerré la escala entre 5.8 y 6. Ahí está. Entonces ya puedo ver precisamente la línea naranja es la abscisa de 2 puntos y piquito, y lo que necesito calcular es la ordenada. Entonces lo que hice fue, pues, calcular aquí visualmente la interpolación. Interpolación gráfica. Eso fue lo que hice para este esfuerzo de 2.6015. Y luego el otro punto, que es 12.1615, hice exactamente lo mismo para identificar este punto de posición. ¿Sí? Pero igual hubiera podido hacer gráfico, digo, analítico, ¿no? Tengo la ordenada de este punto, tengo ordenada y abscisa de este punto, tengo ordenada y abscisa de este punto, entonces puedo obtener la ordenada a partir de esta abscisa. Cualquiera que sea el método. Y entonces este punto lo calculé en 5.865 y este otro punto en 5.6885. Entonces, el de acá, vale 5.6885. Sí que es la ordenada que calculé aquí. Ahora sí. ¿Sí quedó o no? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces yo lo que necesito para calcular el asentamiento es la diferencia de ordenadas. ¿Sí? Yo tengo que la curva es la relación de vacíos respecto a la presión. Ya tengo las presiones. Ya calculé las relaciones de vacíos, que son las ordenadas, ¿no? O sea, las relaciones de vacíos correspondientes a estas presiones. ¿Ok? Entonces, necesito para el cálculo evaluar el delta E. Entonces, aquí el delta E es
el valor, el primer valor, 5.865, menos el segundo valor, que es 5.6885. Y eso 0.1765. 0.1765. Esa es la relación de vacíos. El colocar la estructura, la cimentación en ese suelo, ¿sí? Y pensando que el agua va a tener su tiempo para salir de la estructura, entonces va a generar una reducción de la relación de vacíos de 0.1765. Esa es la reducción que va a generar la carga que yo le pongo, o que le estoy colocando. Entonces, el asentamiento para este estrato es delta E sobre 1 más E0 multiplicado por el espesor. Entonces, el delta E es 0.1765, ¿sí? Que es el que acabamos de calcular. ¿Cuál es el espesor? A ver, vamos viendo el diagrama. El espesor es este estrato, ¿no? El espesor va de 2.5 a 4.2, es decir, tiene un espesor de 1.7 metros. Entonces, este tiene 1.7 metros, que es el H. Y todo eso lo voy a dividir entre 1 más el E0. El E0 es el valor que obtenemos de la tabla. El primer valor. ¿Para cuál? Para el esfuerzo cero. Aquí tengo esfuerzo cero. ¿No? La relación de vacíos para esfuerzo cero es esta. Es 5.988. Ese es el inicial. 5.989, perdón. Entonces, el valor por aquí, el E0, 5.989. Que viene de la gráfica, ¿no? Incluso recuerdo que lo calculamos con las relaciones volumétricas y gravimétricas en su momento. Entonces esto sería 5.989. ¿Cuál será el asentamiento? .1765 multiplicado por 1.7 y dividido entre 6.989. Será 0.0429, ¿no? Todavía por ahí está el 9. Sí, 42.9. Metros. O sea, 4.3 centímetros. Esa es la participación de ese estrato. ¿De acuerdo? Sí. El estrato será 4.3. Este estrato va a tener un asentamiento de 4.3 centímetros por esta carga. Esa carga va a generar 4.3 centímetros en este estrato. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas?
como estamos obteniendo este dato de la prueba de consolidación, el asentamiento que estamos evaluando es el diferido. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tenemos que, el reglamento nos dice, hay que realizar un sondeo por cada cierta dimensión de perímetro, ¿no? Está en función del perímetro de la superestructura y de la zona en la que esté desplantado, ¿no? La zona 1, la zona 2, la zona 3. Nos definen una cierta magnitud de perímetro para determinar el número, el mínimo de sondeos. Entonces nosotros hicimos dos, ¿recuerdan? Una SPT, una prueba de cono para determinar la estratigrafía, y a partir de la prueba de cono determinamos en dónde, primero la estratigrafía y luego determinamos en dónde extraer las muestras. Y el reglamento nos dice que hay que extraer una muestra de cada estrato de interés. Decíamos que en cada uno de estos estratos sacamos muestras. Nosotros aquí únicamente procesamos esta. Pero de la misma manera que procesamos esta, tendremos que haber procesado la de los demás estratos. Y entonces podemos tener en cada cálculo de la consolidación unidimensional, vamos a obtener curvas de este estilo, en donde estamos dibujando la relación de vacíos contra el esfuerzo. Contra el esfuerzo aplicado. Y a partir de esas curvas obtenemos el incremento o decremento de la relación de vacíos, y con ese decremento calculamos el asentamiento. El asentamiento de ese estrato. Si son varios estratos, bueno, tendremos que calcular el de cada uno de ellos. ¿Sale? Bien. Y la otra manera, la otra fórmula para calcular el asentamiento es que el asentamiento es igual al incremento de esfuerzo multiplicado por el coeficiente de compresibilidad multiplicado por el espesor del estrato. Esa es la otra fórmula para calcular el asentamiento. Y tiene mucha relación con esta ecuación. Podemos relacionar las dos ecuaciones, son exactamente las mismas, solamente que en una tenemos los valores de en términos de la relación de vacíos, y en el otro lo tenemos en términos de el coeficiente de no, el coeficiente de cambio volumétrico, el MB. Y habíamos visto que el AB, primero, el AB era la relación de vacíos entre el delta sigma. Así se define el AB, que es de la prueba de consolidación, y el MB como el AB entre 1 más L0. Así se definen esos parámetros. Entonces, si estos datos los sustituyo uno sobre otro, pues el MB, primero de aquí, tendremos que el delta sigma bueno, el AB lo voy a sustituir aquí directamente. Entonces el MB va a ser el delta E
sobre el delta sigma entre 1 más L0. Entonces, esto va a ser el delta E entre delta sigma por 1 más E0. ¿No? Así queda la ecuación de MB. Y ahora MB lo voy a meter en esta ecuación. Entonces, el asentamiento va a ser el delta sigma que multiplica al MB. El MB es el delta E entre delta sigma por 1 más E0, ¿no? Que es el MB, y todo multiplicado por H. Entonces, este elemento con este elemento se va y nos queda directamente la ecuación, ¿no? De delta E entre 1 más E0 multiplicado por H. Esa es la misma ecuación. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Y decíamos entonces que la B era la pendiente de la curva esfuerzo, pues de la curva de compresibilidad. ¿Sí? Lo que platicábamos al inicio. Aquí tenemos el esfuerzo, aquí tenemos la relación de vacíos, tenemos la curva, ¿no? Entonces, entre dos puntos tenemos el AB. Entonces, esos dos puntos implican el delta E entre el delta sigma. ¿Sí? Entonces, el AB precisamente es el delta E entre delta sigma, que es la pendiente de este tramo. Y la relación entre AB y MB, pues la tenemos aquí. Es 1 entre más. Es 0. Para considerar la condición inicial. El volumen inicial, ¿no? Finalmente este es el volumen inicial de la muestra. ¿Vale? Entonces, es entre esta y esta ecuación, o el hablar de esta ecuación y de esta ecuación, es hablar de lo mismo, ¿no? Pónganle que este se llama Luis y este entonces se llama Huicho. Exactamente lo mismo. O se llama José y este se llama Huicho. Lo mismo. ¿Sí? Solamente cambiamos las variables. Entonces, vamos a calcular con esta ecuación, vamos a calcular el asentamiento, dado que tenemos aquí los incrementos, los módulos de compresibilidad, el módulo de cambio volumétrico, el incremento de esfuerzo, y tenemos el espesor del estrato. Vamos a proceder entonces. Bueno, ¿están de acuerdo que esta ecuación viene de la curva de compresibilidad? Y la curva de compresibilidad viene de consolidación. Entonces podemos decir que esta ecuación es de la curva de consolidación. Bueno, entonces, si es así, entonces vamos a proceder. Entonces, el asentamiento para este estrato va a ser el incremento de esfuerzo. ¿Cuál es el incremento de esfuerzo? 5.77. Es lo que nos genera la estructura. Multiplicado por el MB. El MB es 0.20. 263. Y multiplicado por el espesor. Este estrato tiene un espesor de 1.2. Por 1.2. ¿Cuánto nos da? .77 por 0.00263 0.1821. 0.01821. O sea, 1.8 centímetros. ¿Estamos?
Vale, vale. Vamos entonces al siguiente. Bueno, tenemos el de acá arriba que no lo hemos calculado. Este que está aquí, el que está inmediatamente debajo de la cimentación, tiene un espesor que va de 2.3 a 2.5. Ese es el espesor, ¿no? Entonces aquí el asentamiento es el incremento de esfuerzo 10.16 multiplicado por 0.0025 y eso multiplicado por el espesor. El espesor va de 2.3 a 2.5. O sea, estamos hablando de 20 centímetros. ¿Cuánto me da? Entonces es 10.16 multiplicado por 0.00256 multiplicado por 0.2. Y me da de 0.0052. ¿Vale? O sea, metros, ¿no? O sea, será 0.52 centímetros. Entonces el asentamiento, 0.52. Ok, ya tenemos tenemos este estrato. Ya tenemos este estrato. Entonces el asentamiento aquí será, ¿qué es 2.04 o 2.64? Déjenme asegurarme. 2.04, ok. Entonces el asentamiento aquí será 2.04 multiplicado por el coeficiente de cambio volumétrico 0.0022 y está multiplicado por el espesor que es 4.8. Entonces lo multiplicamos por 4.8 metros. Serían 2.04 multiplicado por 0.021. 0.021 metros. O sea, será un asentamiento de 2.1 centímetros, ¿no? Sí. Bien. El siguiente, el espesor es 2.5. 2.5. Entonces el asentamiento aquí será el esfuerzo, el incremento de esfuerzo, será 0.84 multiplicado por 0.2024 por 4.8. No es cierto, 2.5. 2.5 metros. Y me da 0.05. ¿205? 005. Sí. 0.205. Ok, entonces el asentamiento será 0.5 centímetros, ¿no? Y el último
Concluimos esto y concluimos la clase, ¿no? Para que no quede inconcluso. Son 2.8 el espesor. Entonces será el asentamiento. Será 0.55, que es el incremento de esfuerzo, multiplicado por el módulo, 0.2022, y multiplicado por el espesor, que son 2.8. ¿Y cuánto me da? 0.0033. 0.03. Sí, 33. Ok, entonces el asentamiento es 0.33 centímetros. ¿Sale? Así los calculamos aquí. Los calculamos con esta ecuación. Entonces la participación de este estrato es 52.52 centímetros, este 4.3, este 1.82, este 2.1, este 0.5 y este 0.33. ¿Sale? ¿Cuál es entonces, según los cálculos que hicimos, cuál es el delta E entre el 1 más C0 por el H? Aquí me faltó la sumatoria, que nos dice el reglamento. Entonces va a ser 0.52 más 4.3 más 1.82 más 2.1 más 0.5 más 0.33. Nos daría 9.57 centímetros. ¿Sí? Este es asentamiento diferido. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue el asentamiento total por Smerman? 8 punto ¿qué? Por Smerman calculamos 6.1 centímetros, ¿no? Sí. 6.1 centímetros. Entonces son 6.1 centímetros. A este esfuerzo le vamos a sumar 9.57. 15. Más 9.57 centímetros. Esto es inmediato y este es diferido. ¿Cuánto nos da? 15.67. 15.67. 15.67 centímetros. Ese es el asentamiento total. ¿Qué opinan respecto a los 15 centímetros que propone el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México? ¿Cómo son? Son iguales, casi, casi. Relativamente iguales. ¿Sale? 15, 67 y 15 es exactamente lo mismo. Algún error de cálculo, pero no es más que eso. Podríamos decir que sí cumple. ¿Sale? Seguramente si los cálculos los hacemos con más precisión, nos van a dar menor de los 15 centímetros.
Entonces, vean, calculamos el asentamiento inmediato y a ese le sumamos el diferido. De esta manera, entonces, sumamos los dos y nos da el asentamiento total. Ese asentamiento total lo comparamos con la norma. Vemos que son, en este caso, iguales. Podemos decir que el estado límite de servicio está cubierto, se cubre, se cumple. La cimentación que estamos proponiendo cumple con el estado límite de servicio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Todavía no terminamos el diseño de la cimentación. Nos falta el suelo. Vimos que ya soporta la zapata y el esfuerzo que transmite la zapata. El suelo, vimos que los asentamientos provocados por la zapata están en el rango permisible por el reglamento. Pero ahora lo que tenemos que ver es estructuralmente qué tenemos que hacer para que ese cimiento, esa zapata, sea capaz de transmitir las fuerzas al terreno y cumpla estos dos criterios que hicimos. Entonces lo que tenemos que hacer es el diseño estructural del elemento, de la zapata. Pero eso lo vamos a ver el viernes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profesor, ¿podría subir un poco para ver todas las deformaciones que tuvo? Estas. Les cierro un poquito para ver los cálculos. Está todo chueco, pero vamos. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, nos vemos entonces el viernes, por favor. Pasen buena noche. Gracias, profe. Síganse cuidando. Hasta luego.